del castellano creer, ¿verdad? Que viene del latín, que da crédito, y da crédito. ¿Con qué se refiere eso? Resulta que esta idea latina de creer tiene relación directa con el concepto de pistis en griego. La pistis para los griegos casualmente estaba basada en el conocimiento. Para los griegos tú lo que creías era lo que podías demostrar. Luego, si el conocimiento cambiaba, tu pistis cambiaba, porque era como versión 1.1, 1.2, 1.3, así como se actualiza el Android o el iOS, ¿verdad? De Apple. Entonces, por eso la pistis griega es diametralmente opuesta al concepto de emuná en hebreo, porque aquí habíamos visto que la emuná está fabricada porque la emuná es Dios. ¿Me explico? La emuná es Dios, porque dice el texto, es pues la emuná la instancia última de nuestra esperanza. La instancia última es Dios. Por eso es que Yehoshua, inclusive en su respuesta, si tú conoces el contexto histórico, tú te deberíamos preguntarnos, bueno, ¿por qué Jesús decía, amén, amén, les digo? Lo que pasa es que en las traducciones en castellano ponen, de cierto os digo. Pero en el texto griego sale dos veces, amén, amén. Así. O sea que el escritor griego está reproduciendo en letras griegas una palabra hebreo-aramea. Entonces el traductor castellano cuando ve amén, amén, no sé si es que tenía algo antisemita o qué será, no sé. Entonces en vez de dejar amén, amén, puso fue de cierto, de cierto. Resulta, ¿qué significa amén? Ya lo hemos dicho aquí. Amén significa verdadero es. ¿Ya? Fiel es. Yo creo que de ahí donde viene, en ese sentido, de cierto. Verdadero es de cierto. Sí, pero acá no se conecta y además allá voy ahora. El contexto cultural es importante. Cuando los rabinos, o bueno, los sabios de la época, porque no se puede hablar de rabinos en la época de Jesús, eso hay que tenerlo presente. Por eso es un error llamar a Jesús rabino, pues no existía el término en ese entonces. Entonces, los sabios de esa época, los Tanaín, los que pudieran haber, cuando iban a decir una enseñanza que se remontaba a Moisés, decían un amén. Amén te digo algo, significa lo que te voy a decir viene de Moisés. Si tú dices dos amén, te estás remontando a Dios. ¿Sí me hago entender el impacto psicológico de eso? Entonces cuando dice amén, amén te digo, te está hablando Dios. Fuerte. Pero en cada época cultural la acentuación tiene un significado. Sí, el uso de la palabra. Hoy no es lo mismo como se usaba allá. No, hoy no tiene el impacto porque pues obviamente hacía parte de una saga, ¿no? Una saga de conocimiento, de tradición, etc. Y los fariseos pues siempre estaban remachando que su tradición venía del Sinaí, ¿cierto? Entonces decían, no, amén te digo esto, significa esto viene de Moisés. Ahora decir dos amén, antes de Moisés está Dios. Directamente de Dios. Está directamente Dios, Dios te está hablando. Amén, amén te digo, amén, amén les digo. Fuerte. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque concuerda con lo que acabamos de decir. En la carta de los Hebreos dice que Dios es la instancia última de nuestra esperanza. Y hemos hablado que la esperanza es que la vida eterna, la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Esa es la esperanza. Un tecnicismo prácticamente. Cuando hablamos de esperanza no pensamos en otra cosa sino en la resurrección y en la vida eterna. Entonces se dice que la emuná es la instancia última de nuestra esperanza. Oye, está diciendo que Dios es el que va a resucitar a los muertos, o es Dios el autor de la vida, y eso es importantísimo. Y lo vamos a ver cómo se conecta ahora con la idea que vamos a empezar a relacionar. Hermano, la palabra amén se usa en la escritura simplemente con relación a lo que está escrito. Sí. Porque oye, se usa amén para lo que sea. Sí, por eso el hermano preguntaba eso. Hoy la gente dice amén a cualquier cosa. Es amén a lo que aparece, que se lee en la escritura. Sí, lo que esté en la escritura es lo que se le dice amén. ¿Cómo estamos? La gente dice amén. No pega, ¿no? Eso no se usa así. Yo digo que el caso que le tomé que la maldición y la mención y que si Moisés dice esto, y después tiene que decir amén, pues verdadera es esa palabra, ¿verdad? Volviendo a nuestro tema, entonces,
como les decía, la palabra griega pistis estaba basada en el conocimiento. Por eso es que nosotros hablamos de creer y nuestro concepto de creer está basado en las pruebas. Por eso inclusive Yehoshua le dice a Tomás, que seguramente en el ambiente helénico que había en Galilea, le llega a decir: dichosos los que exhiben fidelidad sin haber visto, sin ver evidencia. Fíjate tú. Y eso es lo que siempre en Israel se ha dicho: la mayor expresión de la fidelidad es la que se da aun cuando no hay evidencias. ¿Ya? Fíjate tú. ¿Por qué? Porque es contraparte, diametralmente opuesto del criterio helenista de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a traducir una palabra hebrea a una cultura que es totalmente distinta, no encuentro. Lo más cerca que tengo es esto, ¿cierto? Lastimosamente, entonces, mucha gente hoy tiene el concepto griego de la fe. Y por eso la traducción del versículo 1 quedó tan afectada, porque dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí no dice eso. ¿Ya? Claro, porque te estás orientando por un criterio occidental. Ahí dice realmente, si tú lo revisas en griego, es pues la fidelidad, la instancia última. La palabra griega que sale ahí es hipóstasis. Hipo es debajo, pero el fondo. Stasis es estancia, la instancia de abajo, o sea, la instancia del fondo, lo último. Lo último. Lo último. Por eso puse el ejemplo de la bolsita del té la vez pasada. Y la demostración de lo que no se ve. Cambia, pero si tú en vez de demostraciones pones convicción, entonces te tienes que convencer mentalmente tú de una manera muy abstracta de lo que no ves o algo, y no tiene sentido. Entonces la gente cae en crisis: ay, es que no tengo fe, o ve con fe, ve con fe, como si la fe fuera un instrumento o un medio. O está enfermo y dice: No. estoy sana. Sí, por fe, hermano, por fe. No. Tiene que pensar cuando usted vaya a usar la palabra fe en castellano, porque no voy a prohibir usar la palabra fe. Que ese es otro puente que nosotros hacemos aquí. Yo no prohíbo ahora y voy a decir: no diga fe, que eso. No, puede decirla, solo que tiene que pensar diferente. Eso es todo. Aquí yo digo Dios, pero... Tener claro los conceptos. Claro, yo puedo decir Dios aquí, puedo decir cosas, pero estoy pensando en otro mundo. Es lo que es el fondo de lo que se quiere decir con la palabra fe. Claro. No como lo entiende allá No como la se reforma, entiende, claro. sino en el sentido que lo que queremos acá, que es la fidelidad. Es Dios. Cuando hablemos de fe, hablemos de Dios directamente. Por eso el Shabbat pasado, cuando nos despedimos, que ya era fuera del tema, pero lo voy a rescatar hoy, pues varios hermanos preguntaban, ¿verdad? Que hay un pasaje del Evangelio donde los apóstoles dicen: Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo entiendes tú eso desde una perspectiva judía? En hebreo, ¿cómo se dice eso, verdad? Sería Tarbel lanu emuná, en hebreo, multiplica para nosotros la emuná. ¿Qué significa? No está diciendo convéncenos más, no está diciendo eso. Ni dice danos más certeza, no. Es como si en vez de la palabra emuná dijera maravilla, multiplica para nosotros las maravillas, supongamos. Es lo que están diciendo. Claro, quedó claro, obviamente, es decir, que se manifestasen más cosas maravillosas de parte de él que ilustraran o dejaran claro que estaban con el teso, con el maestro, el firme, con el que era, el poderoso. Y como esos choques, esos estrellones que pegaba el Mesías como maestro, digo: ¿sabes qué? Esto no es que yo multiplique aquí cantidades de nada. Basta que ustedes sean fieles como un grano de mostaza. Un grano de mostaza que es lo más pequeño y casi imperceptible. Yo por eso la otra vez en algún vídeo lo comparaba, que el mismo batión de energía, como decimos aquí, la misma corrientazo, te va a pegar el cable súper pelado o poco pelado. ¿Ya? Porque lo importante no es el tamaño de la abertura, el tamaño es el contacto, lo importante es el contacto. ¿Ya? Basta que que tengas un día de que Dios te haya llamado, que si tú eres su canal aquí en este mundo, en ese momento, en esa circunstancia, vos vas a hacer un milagro, porque no eres tú, ni es tu nivel de santidad, y no, es Dios que a través de ti va a derramar.
Por eso no tienes necesidad de pedir que te aumente nada, ¿ya? Porque Él es el que va a manifestarse a través de ti. Y puedes tener un día, ser una persona que apenas de pronto sabe que cómo está vivida la Biblia y tal, pero en el momento determinado Dios se va a manifestar, porque Él es de Él. Él es de Él. Pablo lo dijo, vosotros no sois vuestros. Ya. Suficiente. Yo también os digo. No somos de nosotros, somos de Él. ¿Ya? Dígame. Me llama la atención el asunto de los conceptos que se adquieren a veces. Cuando vemos en la escritura todo lo que tiene que ver con la emuná, con la fe, con respecto al Señor, Sí. por lo menos el ciego, Ajá. son personas que están viendo misericordia Claro. y están mencionando la palabra, porque el ciego dice es Yehoshua, hijo de Sí, David, claro. ¿verdad? Sí, sí. Y el asunto de las relaciones es como si el ciego fuera a pedirle la vista. Una persona que nació ciega que le da lo mismo si tiene vista o no tiene vista, porque esa es su Claro. costumbre. Claro. Y el milagro realmente es un regalo que le hace el Señor después que él dice hijo de David. La confesión. O sea, él hizo una confesión, Claro. lo mismo que hizo la Moabita, Es Ruth, correcto. lo mismo que hizo el de la cruz, el que está La misma rajada. en el momento que está crucificado. También. Él murió después, Claro. pero él pidió misericordia. Claro. Entonces, si ese ciego se va para su casa ciego, él iba feliz. Claro. Porque él lo que fue a pedir fue misericordia. Así es. Y el regalo fue el que le ofreció el Señor, porque el Señor fue el que le dio. ¿Qué quiere que haga por ti? Es correcto. Pero ya le había dicho. Ya había la que confesión. había hecho la Excelente. confesión, había dicho que grande era la emuná. O sea, el poder de Dios se estaba manifestando en ese momento en una persona, Sí. de los cuales el Señor juró Claro. que iba a tener salvación. Correcto. Así Pero las es. personas relacionan en ese contexto, lo que sacan es el milagro de Sí, la el vista. milagro. Sí, sí, Y sí. el ciego realmente, si se hubiera ido ciego, hubiera ido feliz. Correcto. Él había Excelente. obtenido por lo que fue. Lo había Así obtenido. es. Y es lo más importante. Por ejemplo, hay veces que me han dicho, hermano, vamos a orar por esta persona que está enferma. Yo lo primero que hago es orar por su salvación. Porque si es más importante en ese momento que reciba la salvación, el don de la vida eterna, y se muera enseguida, a que vaya a sanarse y se levante y a ser incrédulo. ¿Me explico? No tiene sentido. Entonces, El ciego de la Se cruz, queda en el mundo. el Sí, queda en el mundo. que murió en la cruz se fue feliz. claro, Ya. murió feliz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tranquilo. No podemos decir que murió porque no tuvo fe. Nada, exactamente. Y mira que les decían, oye, si tú eres Mesías, bájate de ahí. No se trata de eso. De multiplicar aquí señales. ¿Para qué? Ustedes lo que quieren es un Mesías que aplaste a los romanos y el gran rey soberano y todo lo demás. Yo no vengo a eso, lo siento. Qué pena decepcionarlo, ¿verdad? Yo vine fue a expiar los pecados del pueblo, a salvarlos de sus iniquidades. Algún día lo van a entender, pero no vengo aquí a hacer exhibiciones magníficas de milagros y Dios, mira cómo es Dios de fiel que hizo esto y lo otro. Voy por otro lado, ya le dijo el Mesías, voy por otro lado. Entonces ustedes no tienen que andar pidiendo que aumenten la fe o que te falta fe. Entonces, ¿dónde está el metro para medir eso? ¿Me explico? ¿Ya? ¿Cómo vas a saber cuándo tienes suficiente? Es que por eso en hebreo no se dice yo tengo fe. No se dice, no existe esa forma de hablar. Ya, eso sería castellanizar el hebreo. ¿Qué tal que yo O diga? sea que Jesús lo castañizó. Exacto, como si lo estuviera castellanizando, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal? Yo pudiera construir en hebreo Yeshli Emuná. Y aun cuando yo dijera Yeshli Emuná, yo tengo fe, no es igual. Porque estaría simplemente, porque en hebreo no existe el verbo tener. No existe el verbo tener en hebreo. ¿Cómo dices eso si no tienes el verbo, no existe el verbo tener? En hebreo todas las construcciones que son con el verbo tener se dice existe para. Entonces, aun cuando yo dijera Yeshli Emuná, que traducido en Google por ahí rapidito diga tengo fe, no es igual, porque en hebreo estás diciendo la fidelidad está para mí, o sea, Dios. ¿Sí ves? O sea, nunca tú tienes, en hebreo no tienes nunca, las cosas están para ti. Hay una casa para mí, hay hijos para mí, están disponibles, existen, pero nada tenemos. El apóstol Pablo decía, nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar. Ahí te quedó clara la idea de que no tienes nada. Y lo que puedas decir, lo eres, mas no lo tienes.
Por ejemplo, uno no dice yo tengo sabiduría, sino yo soy sabio. ¿Ya? Uno dice yo tengo inteligencia, no, soy inteligente. Porque no es el tener, sino el ser. Entonces tú no puedes tener fe. No existe esa categoría mental en el mundo del hebreo, sino que tú eres un fiel, ¿verdad? Alguien en quien se ha depositado la educación, o eres ya alguien que la está exhibiendo. Entonces por eso nosotros, si nos vamos a referir, por ejemplo, el que está aprendiendo o el que de pronto no ha tenido todavía la oportunidad de exhibirlo, es un Nehemán. Es un Nehemán, es una persona que está siendo educada, que está siendo portadora de la educación. Eso es un Nehemán. ¿Ok? Pero la persona que ya está exhibiendo, que está iluminando a otro y tal, entonces eso es un Mahamín, o que le ha tocado ya hacer una demostración de firmeza, como Job, por ejemplo, que le ponen Satanás se le atraviesa, le da 3 vueltas y todo, y no cambió. Eso es un Mahamín. Entonces no es creyente. Tú pones en Google Mahamín, ¿sabes? Creyente. No, es que no existe eso. El hebreo moderno es otra cosa, otro idioma que se reconstruyó hace 200 años. El hebreo bíblico no pensaba en esas categorías, sino que tiene una lógica, ¿no? Entonces, somos Ma'aminim, o Ma'amin, Anim Ma'amin, es que yo estoy dispuesto a exhibir en todo tiempo y lugar lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, ¿cómo pudieras ser tú más Ma'amin? No tiene sentido, porque tú vas a exhibir lo que vas aprendiendo, y por eso no hay más ni menos, porque lo que aprendiste en ese día y lo demostraste vale tanto como que has aprendido en 20 años y lo demuestras, porque eres en todo tiempo. Eso es como yo explicaba, eso es como tratar de decir yo soy más puntual, es que no puedes ser más puntual. Eres puntual, no puedes ser más. No estoy más embarazado, no estás más embarazada, simplemente estás o eres. No puedes ser más, porque ya el hijo está ahí, ya no hay más nada que hacer. ¿Me explico? Es un estado, ¿ya? Entonces un Ma'amin es una persona que exhibe de lo que está hecho. Así que repito, puedes haber tenido un solo día que si aprendiste a decir Dios es mi Padre y lo sostiene, aunque te pongan la revólver aquí, eso es un Ma'amin. Y nada más sabe decir eso. No sabe mucha teología, no sabe hebreo, no sabe. Pero si le ponen el arma y dice, ¿tú crees que Dios y tal? Sí, yo creo. ¿Te matamos? No importa. Ma'amin. El otro tiene 30 años de ser líder, 40 años de ser líder, tal, ministerio gigante. También un Ma'amin. ¿Ya? Fíjate la categoría. Y no depende de ninguna demostración, como la pistis griega. Porque como el concepto griego de pistis surge en la era presocrática, cuando todo era cientifista, demostraciones, teorías sobre la cosmogonía, lo que sea, entonces había que demostrar las cosas. Y tú creías o construías un organigrama de ideas allí que eran coherentes de acuerdo al conocimiento del momento. Pero si venía otro científico y te derrumbaba eso, tu pistis era renovada y ya entonces empezabas a creer en otra cosa. Y eso es lo que pasa hoy. Mucha gente a veces tiene ese